Sintoniza la frecuencia que transforma la sociedad. Sintoniza Educación y Sociedad. Por el Deber Streaming, un espacio para aprender y compartir. Amigos de Educación y Sociedad del Deber, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de la era digital y cómo está transformando las profesiones, las actividades humanas, el desarrollo de la vida. Zulema Alanes, presidenta de la Asociación Nacional de la Prensa, está con nosotros acompañándonos en esta jornada. Zulema, en primera instancia, gracias por estar con nosotros. Bueno, un placer realmente tener la oportunidad de este contacto. Fundamentalmente asumo con gente que se está formando en la academia y por supuesto con toda la audiencia de El Deber. Hablemos de cómo está transformando las profesiones, en este caso el periodismo, a la actividad del periodismo en esta era digital. Antes teníamos especialidades, prensa escrita, televisiva, radial, e incluso en las funciones. Uno se dedicaba a redactar, otro era el fotógrafo y otro era el camarógrafo en el caso de los mass media. En los multimedia, el periodismo se está transformando y la actividad, la profesión como tal también. ¿Cómo está viviendo Bolivia esta transición? Bueno, creo que como suele ocurrir cuando nos enfrentamos a una transformación tecnológica, tenemos la tendencia, digamos, a hacer un poco todología. Personalmente yo creo que es una tendencia, sí, que está marcando esta etapa, digamos, de acomodo a estos desafíos que nos está planteando el Internet, la tecnología, etcétera. Pero creo que las cosas se van a ir acomodando de a poco. A ver, es cierto que ahora podemos hacerlo todo con un celular. Entonces, cuando asistimos a una conferencia de prensa, hacemos una transmisión directa de la conferencia de prensa porque estamos, tenemos los recursos y la tecnología para llegar en tiempo real a nuestras audiencias, ¿no? Aun cuando seamos un medio impreso, ¿no? Porque los medios impresos también ya están en las redes sociales, ¿no? También vemos cuando acompañamos, cuando realizamos la cobertura, los colegas hacen transmisión en vivo, tienen otro celular con el que sacan fotografías, porque luego van a poner su fotografía cuando realicen su nota en el periódico, y entonces supuestamente somos los hombres y las mujeres orquesta, ¿no es cierto? Pero creo que con el tiempo las cosas se van a ir reacomodando, porque a ver, si nosotros hacemos todo ese trabajo, no vamos a hacerlo con las condiciones de calidad óptimas con las que, por ejemplo, estamos grabando este programa. Aquí tenemos un especialista que ha hecho la verificación del sonido, que nos está señalando por dónde están nuestras cámaras, para que nuestro diálogo con las audiencias sea un diálogo mirando a nuestras audiencias, en una serie de detalles que obviamente lo manejan los especialistas en la producción de video en este caso, ¿no es cierto? No se van a acabar las agencias de fotógrafos, por ejemplo. Tenemos la APG, por ejemplo, la agencia de periodistas gráficos, que obviamente nos dan, digamos, fotografías de mucho más calidad, fotografías profesionales, incluso en hechos que pueden parecer muy cotidianos. O sea, la fotografía que yo como periodista, que sí tengo un celular para tomar para hacer una captura de imagen en un accidente, por ejemplo, va a ser de diferente calidad que la que va a tomar un fotógrafo profesional, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo la sensación que estamos en un tiempo de acomodo, de aprendizaje, ¿no? Y nos estamos asustando un poco con la tecnología, con los nuevos desafíos, nos estamos acomodando a hacerlo de otras maneras,
pero creo que tenemos que ser capaces de aprovechar lo mejor que nos está proporcionando la tecnología para hacer lo que siempre hemos hecho, para hacer buen periodismo. Zulema, hoy, lo decías en tu intervención, quien tiene un celular ya se considera periodista ciudadano. ¿Qué diferencia hay entre filmar una imagen, subirla a las redes y el trabajo profesional del periodista para llegar a la verdad? Claro, tú lo has dicho bien y quisiera empezar respondiendo esto con cuál es el sentido del trabajo periodístico, la búsqueda de la verdad, ¿no? Y volvemos al ejemplo de un accidente, digamos, ¿cuál puede ser la diferencia entre el ciudadano que está caminando por una calle y que es testigo en ese instante de un accidente? La posibilidad de que haga una imagen del momento en que ocurre el accidente, ¿no? El periodista llega 5 minutos más tarde porque no podemos estar en todos los lugares al mismo tiempo, digamos, pero tiene que realizar otro trabajo. Ese ciudadano que ha captado esta imagen, que ha captado un video, digamos, de ese hecho, justo en el momento del choque que ocurre del accidente, lo va a transmitir de inmediato también porque es bien fácil, todos tienen redes sociales, lo va a colocar en su Instagram, en el Facebook o en el ex Twitter, ¿no es cierto? Y efectivamente los ciudadanos de a pie también nos vamos a informar de que ocurrió un accidente en tal esquina o en tal lugar, ¿no es cierto? Pero el periodista va a llegar, va a hablar con el oficial de tránsito, va a indagar si alguien estuvo en estado de ebriedad o no, por decir algún detalle que es importante, de cómo ocurrió el accidente, quién provocó el accidente, se va a preocupar de saber si solo han ocurrido daños materiales o daños personales, es decir, le va a dar todo el contexto de la situación que se está generando y que el ciudadano de a pie que ha hecho esa captura y que se puede autorreconocer como periodista ciudadano, simplemente ha captado el hecho y lo ha transmitido. Eso no lo va a hacer el ciudadano de pie, no tiene ni los credenciales que lo acreditan como periodista, ni la experiencia para buscar las diferentes aristas y los diferentes enfoques que conlleva una noticia, por más sencilla que ésta parezca. En esta descripción que acabas de dar, Zulema, ¿qué importancia tiene el trabajo del periodista? Porque cualquiera puede sacar una foto, graficar el momento, pero ¿qué importancia tiene cuando la información y la noticia se ha vuelto en una herramienta para favorecer o desfavorecer a las personas en esta lluvia de infodemia que tenemos? Es muy importante porque, reitero, tiene que mostrar todo el contexto para que no haya equívocos, porque la captura de una imagen, la captura de un video, de un hecho, puede llevar también a distorsiones, ¿no es cierto? Puede llevar a distorsiones. ¿Qué tal yo estoy caminando como ciudadano de pie y veo una pelea entre dos personas y capto y resulta que una persona es más grande que la otra y entonces deduzco que quien está cometiendo abuso es la persona más grande que la otra? Pero si indago como periodista, tal vez quien ha provocado el problema es la que es más pequeña. Y puede resultar hasta la más agresiva, o no sé, una serie de otros detalles que como periodistas tenemos que indagar, ¿no es cierto?, para llegar al fondo del asunto. Y hay un otro detalle adicional que me parece que es clave, que a veces lo descuidamos, pero que debería estar en el orden de nuestras responsabilidades como periodistas profesionales que tenemos una responsabilidad con nuestras audiencias. Es el seguimiento, ¿no? Porque ocurre un hecho, lo cubrimos, pero la gente se pregunta, ¿y qué ha pasado después? El ciudadano de a pie que ese rato ha hecho no se va a ir a indagar a la oficina correspondiente, a la autoridad correspondiente, porque no es su función. Seguramente va a estar pasando en otras circunstancias y va a estar captando otras imágenes y va a generar expectativa, pero nada más. La responsabilidad del periodista es esta indagación, esta profundización del hecho. He puesto ejemplos muy sencillos, pero hablaremos de otras temáticas muchísimo más complejas, ¿no es cierto? Ahora que hay
el peligro de una crisis ambiental de magnitudes, con todos los incendios, con todo lo que significa el temor de la falta de agua, producto de esta depredación ambiental de la cual estamos siendo testigos, por ejemplo, los periodistas tenemos que indagar. La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia es parte de una campaña por el agua, en articulación con una serie de instituciones de sociedad civil. Y hemos formulado algunas interrogantes al gobierno. Hay al menos 1.500 millones de dólares que el gobierno ha recibido en préstamos para resolver el tema del agua. Y lo primero que hemos preguntado, ¿dónde está la plata? ¿Cómo se ha gastado? ¿En qué proyectos se han invertido? Efectivamente, ese dinero que finalmente lo vamos a tener que pagar todos y todas las y los bolivianos y bolivianas, ¿se ha invertido bien? Nos va a garantizar el tema de las soluciones que pueden emerger de esta crisis y que puede manifestarse originalmente en falta de agua, que ya se está manifestando en falta de agua en varias comunidades. En cambio, el ciudadano común lee una noticia y no tiene instrumentos para indagar mayormente, ¿no es cierto? Y ahí viene el tema de la credibilidad, la interpelación. Esos roles son fundamentales para construir una mejor sociedad, para construir un mejor estado y hábitat. Ese rol de la credibilidad, de la interpelación y entre otros, ¿continúa intacto en la sociedad y de qué depende? A ver, depende de que hagamos bien nuestro trabajo como periodistas. Si tú me preguntas cuál es el capital real de un periodista, de un medio de comunicación, es la credibilidad. Si yo estoy informando e informo sujeción a los códigos éticos que rigen nuestro trabajo, pues nunca voy a ser objeto de ningún cuestionamiento, de ninguna demanda ante el Tribunal Nacional de Ética. Efectivamente, no me van a sancionar de manera pecuniaria, ni me van a imponer, digamos, una sanción que implique cárcel, pero al final de cuentas, ¿qué es lo que los periodistas tenemos que resguardar? Nuestro prestigio y nuestra credibilidad. Me amerita recordar lo que decía Ryszard Kapuscinski: una persona mala no puede ser periodista. ¿Qué rol juega la ética en esta profesión? Para mí es clave. A ver, yo lo pongo de esta manera. Yo creo que la autorregulación, y cuando estamos hablando de la autorregulación estamos hablando de nuestra sujeción a los códigos éticos que rigen nuestro trabajo, es como esa coraza que nos protege ante cualquier intento de amedrentamiento y de afectación, digamos, al trabajo que debemos realizar. O sea que si nosotros cumplimos nuestro trabajo en función estricto de los códigos de ética que rigen nuestro trabajo, no debemos temerle al poder. No debemos temer al poder político ni al poder económico que, como tú sabes, siempre intenta poner límites y cortapisas a nuestro trabajo. Porque nuestro trabajo, en final de cuentas, es, digamos, contribuir a el tema de la fiscalización, ¿no es cierto? Nuestro rol es ese, básicamente. Miren qué interesante esta descripción que realiza Zulema. El concepto, el rol, la figura de cómo es y qué rol cumple el periodista no cambia por más media o multimedia. No, al final, con todos los recursos tecnológicos que tenemos ahora a nuestra disposición, pues se facilita nuestro trabajo, debería facilitarse nuestro trabajo. A ver, yo tengo más de 40 años de periodista. Yo he empezado en Radio Fides cuando, digamos, nuestro único instrumento de trabajo eran unas grabadoras así, que cargábamos más o menos, ¿no es cierto? Y olfato, puro olfato. Llegábamos a nuestras fuentes y teníamos que tener olfato para saber si algo andaba mal ahí
y después como que muchas destrezas para, digamos, indagar en nuestras fuentes, para acercarnos a nuestras fuentes. Ahora tenemos la tecnología. Ahora, por ejemplo, podemos hacer periodismo de datos. Yo envidio a los compañeros que han logrado incorporar en su chip, digamos, ciertas destrezas para, por ejemplo, acceder al SICOES y para demostrar fehacientemente información sobre cómo se están invirtiendo los recursos de los bolivianos a través y cómo se están realizando, digamos, las contrataciones públicas, ¿no ve? Y de ahí que tenemos piezas envidiables de periodismo de investigación que han denunciado gravísimos hechos de corrupción, ¿no es cierto? Entonces, antes teníamos que confiar en la posibilidad de acceder a una fuente que nos revele un documento, ¿no es cierto? Y ahora sí, efectivamente, saben que tenemos tan valiosos instrumentos para hacer ese trabajo que indudablemente tratan de ponerlo en difícil, ¿no es cierto? Así es. Lamentablemente en Bolivia, tú sabes que Bolivia es el único país que no tiene una ley de acceso a la información ahora. Estamos en etapa de discutir ese tema en un comité convocado por la senadora Salame para avanzar en esa materia, pero no tenemos esa ley de acceso a la información. Y todavía cuando vamos a solicitar información a las oficinas públicas no los entregan, por ejemplo, en PDF, ¿no? o en fotocopia, lo que implicaría que nosotros empecemos a vaciar toda la información para luego procesarla en un sistema de Excel o en un sistema para convertirla en gráficos. Antes no podíamos hacer eso, ¿no es cierto? Ahora aprietas un botón y un cuadro Excel se convierte en gráficos para explicar muchísimo más claramente a nuestra audiencia qué porcentaje de tal cosa se va a tal cosa y no sé qué. Es decir, es envidiable los recursos que tenemos. Antes solo teníamos teléfonos fijos, ahora tenemos el WhatsApp. Yo puedo estar caminando yendo a hacer una cobertura a un tema que puede ser parte de la rutina y en ese momento me están alertando sobre que está ocurriendo un hecho mucho más importante en otro lado y me desvío del camino. Antes solo teníamos teléfonos fijos, ¿no es cierto? Pero así todo. Yo decía metafóricamente en este tiempo, les digo a veces cuando converso con estudiantes, teníamos un jefe que era el padre Eduardo Pérez, que creo tenía antenitas de vinil. Él inventó las antenitas de vinil antes que el Chavo del Ocho, porque no sé cómo se enteraba de las cosas y además no sé cómo nos ubicaba, ¿no es cierto? Yo recuerdo el golpe de Natush Bush, el golpe de García Meza, nos hemos enterado de amanecida, ¿no? Y nos hemos puesto en alerta para ir a cumplir nuestro trabajo con todos los riesgos que significaba hacer la cobertura informativa en tiempos de dictadura. Escuchando a Zulema Alanes, presidenta nacional de los periodistas, puedo concluir en decir que el periodismo está más vigente que nunca y que no puede perder ese rol y ese compromiso que tiene con la sociedad. Zulema, qué gusto haberte tenido con nosotros. Muchísimas gracias por esta oportunidad y yo simplemente cierro diciendo que la tecnología y la inteligencia artificial que nos está dando tanto miedo nos puede ayudar a hacer un mejor trabajo, tecnológicamente hablando. Que finalmente lo que tenemos que hacer es hacer lo que siempre ha hecho el periodismo. Ir detrás de la búsqueda de la verdad y someterse estrictamente a los códigos de ética que deben regir nuestro trabajo, un trabajo que en última y en primera instancia tiene que tener el horizonte de servicio a la gente. Amigos de Educación y Sociedad del Deber, hasta una próxima oportunidad.